nosotros, los revolucionarios, a las revolucionarias, nos mueve el amor por nuestro pueblo, por nuestra patria, por el destino de nuestros niños y niñas. Con amor vamos labrando el destino para la construcción del vivir viviendo, del socialismo bolivariano. Me da complacencia ver que somos un equipo y me da la alegría de poder tender mi mano con un esfuerzo colectivo como equipo. Eso es ejemplo de cristianismo profundo, de solidaridad, de amor. Y nosotros tenemos que forjarnos en los valores del apoyo mutuo, del trabajo, del sacrificio, del esfuerzo, del amor compartido. Somos un solo equipo, el equipo de Venezuela, el equipo de la patria. El equipo de la patria, siempre los mensajes que nos da nuestro líder de la Revolución Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro, es fundamental para, bueno, tener la guía en esta nueva época. Carolis Pérez, quedó varias preguntas en el aire. ¿Quién fue Aristóbulo Isturi para usted, para ti, tú que eres secretaria del Movimiento de Afrodescendientes? Mira, el profesor Aristóbulo Isturi para mí fue una persona, diría yo, que definió en gran medida que yo siguiera esta ruta de participación política, el asumir la lucha política como la actividad central de mi vida. El profe me conocía, bueno, yo lo conocí siendo una niña, porque él acudía a mi casa paterna, como militante de la causa R. Mi papá era también militante de la causa R en el estado Miranda, fundaron allí juntos el partido y era recurrente la presencia del profe en mi casa y pues yo los escuchaba hablar de política, él me echaba broma siempre, ha sido un hombre risueño, que me motivaba a participar. Yo recuerdo que estando en primer año participé por primera vez en la elección de un centro de estudiantes. Salí secretaria de Cultura, por cierto, en aquel momento. Y ellos me ayudaron a hacer la campaña como que si era pues una campaña presidencial. Yo me acuerdo que me hicieron volantes, me ayudaron, me instruyeron pues que pidiera permiso un domingo en el colegio para ir a pegar la campaña, porque la campaña comenzaba el lunes y cuando llegó todo el mundo el lunes teníamos todo eso empapelado con la plancha nuestra. Adicionalmente, luego ya de adulta, siempre tuve la palabra orientadora del profe. Él me invitó a autorreconocerme como afrodescendiente, porque a veces uno también hacia nosotras mismas y nosotros mismos, uno aplica endorracismo, ¿sabes? Y tú rechazas de alguna manera tus raíces, desde el estirarte el cabello, porque te enseñan que se ve más bonito si no es afro, hasta saber de dónde vienes y conocer esa cultura. Él me invitó, de alguna manera como que colocó la semilla de la curiosidad en todo esto y me invitó a ahondar en el estudio de mis raíces. Y hoy día, de la mano de la diputada Casimira Monasterios, del movimiento afro, continúo en esa búsqueda y en ese estudio de lo que han sido nuestras raíces y en el autorreconocimiento, para sentirme pues orgullosa no solo de ser mujer, sino de ser afro. Yo tengo en el alma y el corazón al profe Aristóbulo Isturi. Y siempre que uno tenía algún problema, alguna inquietud, él siempre nos orientaba. Y sus teorías, bueno... Extraordinario. La teoría del ascensor, Carlito. Ajá, esa. Nunca te bajes del ascensor. La teoría del queso rallado. Aquí, de hecho, aquí explicamos la teoría del queso rallado. El poder. La teoría del poder. De la yuca. Que hay que crecer hacia abajo en el trabajo político, como la yuca. Y así, esta era una manera muy pedagógica, como buen maestro, de llevarnos a la política, pues, y de explicarnos conceptos tan complejos como ese, como el manejo del poder y la diferencia del manejo del poder entre un concepto de derecha y un concepto revolucionario. Entonces, pues, hace poco yo te lo comentaba fuera del aire, ¿te lo puedo contar? Claro, claro. Hace unos días, justamente en el instituto, íbamos a brindarle a los trabajadores y trabajadoras un parrandón navideño, ¿no? Y claro, el detalle que omitió la persona que me invitó a hacer el parrandón, que además es una compañera afro también, era que el movimiento que venía a cantar era la muchachera de Curiepe.
¿no? Y la Muchachera de Curiepe es un movimiento cultural con unas mujeres extraordinarias. Está la profesora Luisín, están distintas profesoras que están dedicadas a que la cultura afro y particularmente la cultura de Curiepe no se pierda y se pueda transmitir de generación en generación. Y el resultado fue pues muy emotivo porque era la Muchachera de Curiepe, desde niñas de 5 años hasta jóvenes que han crecido de la mano del profe Aristóbulo cantando música navideña, parrandones, explicándonos los tambores. Y mira, yo te lo cuento y se me eriza la piel porque cuando yo entré a la institución a ver cómo iba lo del acto y vi que era la Muchachera de Curiepe, se me vino inmediatamente el profesor a la mente porque siempre tenía presente de dónde venía, ¿sabes? Y esa es otra de sus grandes enseñanzas. Uno nunca puede olvidar su raíz. Uno nunca puede olvidar de dónde viene y él siempre apoyó a Curiepe de corazón y ahora también nos corresponde a nosotros mantener ese apoyo para que uno se sienta orgulloso, no solo en su caso de ser curiepero y curiepera, sino de ser mirandino, de ser venezolano, de ser afro. Entonces el profe Aristóbulo pues es de esas personas que marca la vida. Bueno, estás al frente de la Secretaría del Congreso de la Nueva Época, capítulo afrodescendiente. ¿Cuáles son las acciones que están realizando y cuáles son las metas que se están proponiendo en esos encuentros de cara a la nueva época, 2022, 2024, 2030? Bueno, en primer lugar decir que el Congreso de la Nueva Época, porque hablamos hace un rato del partido y de esa militancia que también uno lleva con orgullo, pero entendemos que la realidad de nuestro país es otra, ¿no? Que ya hay sectores de la población que también han venido entendiendo que la revolución y que el sistema que nosotros estamos construyendo con nuestras particularidades es una opción donde cabemos todos y todas. Y el Congreso de la Nueva Época ha sido una iniciativa extraordinaria del presidente Nicolás Maduro para ir agrupando por sectores a quienes estamos incluso más allá del propio partido, ¿sabes? Y que pues ya se identifican con la revolución desde el desarrollo de sus propios intereses, bien sea académicos, porque hay intelectuales, bien sea en el área donde uno se desempeña, porque hay, pues yo he visto que hay un capítulo también de sectores empresariales, bien sea en el área de interés o desde donde uno viene, que es en este caso el movimiento afro. Entonces, desde allí, porque entendemos que son más de 32 sectores y arrancaron 32 y hoy día son un poco más, desde allí, justamente el movimiento afro, en ese capítulo, que es el capítulo afro del Congreso de la Nueva Época, pero que permite desarrollar una agenda del movimiento nacional afrodescendiente que ya viene gestándose desde hace algún tiempo, desde hace más de una década en nuestra revolución, se ha podido trazar metas como es el crecimiento orgánico del movimiento, recordando además, teniendo presente un dato. De acuerdo al censo que aún se está levantando, y donde hay que destacar que tú puedes identificarte como afro en el censo, si no te has autoempadronado, aprovecha. Pero más del 54% de la población se identifica afro en alguna de sus gamas, o sea, desde las personas más claritas hasta pues, los que realmente sienten la raíz y además se les evidencia en el color de la piel con mayor intensidad. El 54% de la población se considera afro y por tanto uno de los grandes desafíos del movimiento es justamente masificarse, crecer, ¿no? Y poder entonces organizar a ese sector con una agenda propia del movimiento. En segundo lugar, impulsar desde lo cultural también la reivindicación decimos del decenio afro, impulsar entonces el conocimiento con respecto a la cultura afro y a lo que significa ser afro. Por otro lado, el poder impulsar desde el sistema educativo pues esas raíces. Recordemos que si bien en nuestra Constitución nos definimos muy diversos, pues hay aspectos también en los cuales hay que ahondar desde lo educativo para que se combata el racismo, que es otro de los grandes desafíos nuestros, el combate al racismo, porque no solo es el endorracismo, como cuando te hablo de no reconocerse, sino que hay prácticas que son racistas y que han estado naturalizadas, y desde allí el poder elevar la conciencia para que de esa manera también se pueda remar a una sociedad más justa, es uno de los desafíos del movimiento y del capítulo. Todos los días uno aprende algo nuevo. En estos días estaba estudiando, porque bueno, estoy terminando mi tercer libro, ya va para la cocina. Wow. Y estaba estudiando el tema de la apodofobia, que es la fobia que se le tiene a los pobres. Ah, no o sea, a veces hablamos de xenofobia, Ajá. el miedo al extranjero,
pero es que cuando, ejemplo, un venezolano va a hacer turismo en otro país, lo reciben con los brazos abiertos. El tema es la fobia o la discriminación a los pobres. Entonces, bueno, estamos estudiando ese tema y hoy aprendí este nuevo endorracismo, ¿no? Lo aprendí de Casimira. Ah, bueno, y yo para lo que tú aprendí de veas. Carolis Pérez en Logros de la Patria. ¿Sabes que en este programa yo no soy el que mando? ¿Quién manda en este programa? Seguramente una mujer. El pueblo. Ah, El ok. pueblo es el que manda. Bueno, sí, la productora es una mujer y todo el equipo, la mayoría son mujeres, como debe ser. Pero tenemos el audio del pueblo. Adelante. Hola Carlos, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu programa. Te saluda María Rodríguez de los Valles del Tuy. Yo quisiera preguntarle a la invitada dos cosas. La primera, ¿cuál cree que ha sido el mayor acierto del gobierno bolivariano este año? Y la segunda, en su opinión, ¿qué queda pendiente por atender a nivel general? Wow. Bueno, Naguará, adelante. Sí, oye, son dos preguntas como que, bueno, a mi juicio, el mayor acierto del gobierno bolivariano este año ha sido el poder preservar la paz, ¿sabes? El insistir en preservar la paz a pesar de todas las agresiones, y preservar la paz pasa por construir escenarios de diálogo que han permitido que, pues no solo que el gobierno salga, y digo como gobierno favorecido porque eso redunda en bienestar a la población a través de la mejor distribución de los ingresos que han sido mínimos, incluso llegando a cero, producto de las medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo, pero el insistir en la paz y en el diálogo, entendiendo que hay distintas derechas, ¿sabes? Desde la fascista, que es apátrida, hasta una derecha que sin comulgar con nuestras ideas, pues está decidida a apostar al sistema democrático, ha sido, a mi juicio, de los mayores aciertos. Y lo que falta por hacer, mira, yo creo que un revolucionario, una revolucionaria nunca está conforme. Nosotros sabemos que todo es perfectible, que siempre se puede pues hacer mejor todo. Y por tanto, el arriesgarse uno a decir qué falta por hacer, yo le diría que está todo por hacerse. O sea, que nosotras cada vez que alcanzamos una meta consideramos que ese es un nuevo punto de partida para un estadio superior. Y por tanto, el poder avanzar, por ejemplo, ahora que estamos en medio de toda esta situación del cambio climático y su impacto en la población, pues yo le diría que ahora falta por hacer pues una gran campaña para que se conozca qué es la mitigación de riesgo, en qué consiste, cómo podemos aportar desde el poder popular y desde la individualidad a construir escenarios que sean menos riesgosos, y cómo podemos hacer para insistir en, a mi juicio, uno de los mayores ejercicios y extraordinarios de la naturaleza nuestra como pueblo, que es en la solidaridad y en la planificación, que ha quedado demostrada y en evidencia en todos estos escenarios. Si tú me preguntaras a mí qué otra cosa falta por hacer, pues yo diría, en el caso nuestro de las mujeres, nos corresponde aún más insistir en la unidad del movimiento, porque no es algo que le toque nada más hacer al gobierno o a nuestro presidente. Hay cosas que nosotras tenemos en nuestras manos. Nosotras debemos insistir en la unidad del movimiento feminista, por ejemplo, y yo siento que allí todas tenemos una cuota de corresponsabilidad y es uno de los grandes desafíos por hacerse también. Bueno, Carolis Pérez, dando sus mensajes contundentes, ¿no? Tenemos muchas cosas por hacer. Yo creo que la revolución siempre, como dice, bueno, cambios profundos y siempre estamos reinventando. Hay cosas que se creían imposibles y que ahora es posible gracias a la revolución bolivariana. Carolis Pérez, me gustaría tu mensaje para todas las personas que pueden estar desesperanzados. La derecha este programa lo ven muchas personas, los mal llamados niní, y hasta opositores, me escriben, ¿no? Yo doy siempre mi número personal, 0416-620-3502, y mis redes digitales, Sierra Carlos Ben, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, BenAc. Y por ahí, bueno, me escriben chavistas, me escriben personas que dicen, bueno, yo era, pero ya no quiero saber nada de política, los desesperanzados, y las personas que son opositores.
Y la derecha ha hecho una comunicación con énfasis en los efectos, una comunicación manipuladora para crear desesperanza, para crear tristeza. Y mucha gente que ve el programa y te escucha a ti o escucha a una persona que está haciendo cosas positivas por Venezuela dice, mira, yo no sabía eso, qué buenos esos logros de la patria. ¿Cuál es tu mensaje para todas esas personas que están viendo que sí se está haciendo cosas como en el INTU? Bueno, ¿cuánto tenemos el hito de la misión Vivienda Venezuela? Sí, ahorita se cumplió en un acto presidencial el hito 4.200.000 viviendas, dignas además. 4.200.000 viviendas dignas. ¿Y todas son para personas con carnet del PSUV? No, por supuesto que no. Ahí jamás la revolución ha solicitado carnet del partido para una política social, para poder acceder. La mejor evidencia es justamente la política de la Gran Misión Vivienda Venezuela o la política de emprendimiento recientemente impulsada por nuestro presidente. Si tú me dijeras a mí qué decirle a quienes tengan desesperanza, en primer lugar yo les invitaría a que vieran o a que se imaginaran por algún momento que quienes nos antecedieron, quienes estuvieron en la lucha por nuestra primera independencia, en algún momento en circunstancias difíciles o complejas, ¿tú te imaginas que decidieran dejar de luchar en aquel entonces? Si decidían dejar de luchar, no, mira, esto está muy difícil, no, mira, ya no tenemos recursos, no, mira, no tendríamos patria hoy día, ¿sabes? No tendríamos que defender, o sea, seguiríamos siendo una colonia. Si en aquel momento esas personas decidieran dejar de luchar o sí, hubieran decidido dejar de luchar porque estaban desesperanzadas. Había una manera, había como un fuego, había una razón que te motivaba. En este momento particularmente yo invitaría a quienes no tienen esperanza a que revisen si eran chavistas o si se manifiestan chavistas desesperanzados. Yo les diría, revisen el por qué iniciamos esta lucha. ¿Cuáles fueron las razones que te trajeron a incorporarte en esta batalla? Y además yo te invitaría a revisar, como tú lo colocaste al principio, al comandante Chávez y su discurso, y desde allí encontrar la motivación para acompañar en este momento a nuestro presidente como pues gran timonel de esta etapa tan compleja. Si tú eras pues o Nini, como tú me dices, o una persona opositora, yo te invitaría a reflexionar en cuál es la opción que hasta ahora ha manifestado la derecha como opción de vida, como opción de gobierno, como opción de patria. Y te darás cuenta que jamás el odio puede ser una opción, que jamás el saqueo puede ser una opción, que el impulso de medidas coercitivas y además de declaraciones que atenten contra el desarrollo económico de un país puede ser una opción, porque estás atentando contra tu propio pueblo, contra tu propia familia, contra tu propia patria. Y si alguien es capaz de atentar contra sí mismo, imagínate tú qué puede brindarte como opción de vida. Adicionalmente, si en medio de todas esas decisiones, a mi juicio muy nefastas, que ha tomado un sector de la oposición en los últimos años, tú observas cómo esas personas que tomaron las decisiones se enriquecieron ilícitamente, tú te darás cuenta que definitivamente la opción es justamente esta que presenta la revolución. Gracias, Carolis Pérez. Me está diciendo aquí el dictador, coordinador. Se nos acabó el tiempo. De verdad que, ¿cuáles son tus redes digitales? Tienes un excelente equipo. De verdad felicito al equipo de Carolis. Tremendo equipo de trabajo tienes tú. Gracias, y tú, gracias. Bueno, te admiro. No, yo también abrazo al equipo y abrazo a todos quienes hacen posible que nosotros podamos avanzar. Mis redes son @CarolisElena, Elena con H, nada, en todas las redes sociales. Vamos a seguirla y bueno, muchas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado. Una invitada de lujo que tuvimos hoy, luchadora incansable. Agradecer, bueno, a todo el equipo que hace posible que este programa salga adelante, a nuestra presidenta de TVS, Marlene de Andrade, a mi colega parlamentario familia, Winston Vallenilla, en la dirección general, la doctora Glee, en la gerencia general de producción, Nathan Lorca, y bueno, y a todo el equipo técnico y de producción que hace posible que Logros de la Patria llegue a sus hogares. Sí, ahí está, mira, en el queso rallado. Yo decía la teoría del queso rallado con Paola Pertú, el director, el coordinador, bueno, todos y todas que hacen posible que este programa llegue. También saludo a la abuelita Nelly de Patarata para el Mundo y al señor Carlos José Sierra Valeri, que está por allá por La Tapa, bueno, y a todo el equipo. De verdad que el Logro de la Patria también se está transmitiendo en radio. Saludos a toda la gente de la radio Alba Ciudad, todos los
todos los lunes, y los viernes a las 5 será transmitido por Radio Miraflores. Saludo a toda la gente de Radio Miraflores que nos está escuchando. Logros de la Patria. Así que te van a escuchar el viernes, Caroli, y te van a escuchar el lunes. Qué maravilla. Naguará, pues saludos de verdad. Y Logros de la Patria sigue avanzando. Ganadores del Mara de Oro Internacional, este equipo, por todo el trabajo que se viene realizando en difundir los logros de la patria. Y bueno, y recuerden que en este programa manda el pueblo, participa el pueblo. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos el próximo jueves. De la Patria con Carlos Sierra.